RCR. Vamos a tomar contacto inmediato con el doctor James Rodríguez, abogado penalista, especialista en temas de extradición. Le agradecemos, como siempre, la amabilidad de compartir esta comunicación. Qué gusto saludarlo, mi estimado doctor. Buen día. Señor José Hernández, como siempre, es un gusto estar con ustedes. Gracias. Ayer el gobierno promulgó este decreto que dispone la expulsión de delincuentes extranjeros, ¿no?, en 24 horas, ¿no? Decreto Proceso Administrativo Sancionador Excepcional, PASE, ¿no? Coméntenos, ¿qué alcances tiene este decreto? ¿En qué consiste el procedimiento? Bien, de acuerdo a lo publicado el día de ayer en el Diario Oficial del Peruano, se ha aprobado una ampliación del decreto legislativo 1350, que se refiere a la ley de migraciones y los procedimientos de expulsión de nuestro país de personas que se encuentren de manera irregular. Ahora, en estas nuevas disposiciones, se ha ordenado que las personas que se encuentren irregularmente en nuestro país van a ser puestas a disposición de la autoridad migratoria, una vez retenidos por la policía, identificados en el sentido de que no son personas que se encuentren regularizadas su situación en nuestro país, y la Dirección de Migración y la autoridad migratoria les abrirá un proceso administrativo sancionador extraordinario. En pocas palabras, un procedimiento instructivo y sancionador donde, al acreditarse que se encuentra de forma ilegal en nuestro país o que represente un grave peligro para la seguridad pública, la tranquilidad pública, o pertenezcan pues a una banda organizada, a una banda delincuencial, o dedicada a esta persona a actos ilícitos, en base a un informe policial, se ordenará la expulsión dentro de las 24 horas y esto será dispuesto y ejecutado por la Policía Nacional como corresponde. A ver, en este tema, doctor, ¿está en condiciones en este momento Migraciones, de acuerdo a la experiencia en el país, de evaluar si esto es procedente o no es procedente? Bueno, en la práctica va a ser muy difícil de que pueda llevarse a cabo con eficiencia, porque, seamos sinceros, no tenemos la infraestructura, no tenemos la logística para poder llevar a ejecutar pues una medida en forma tan rápida y tan expeditiva. Pongamos un ejemplo, señor Hernández. En un operativo de identificación se retiene, porque no se detiene, se detiene por flagrancia de delito o por orden judicial. En este caso no, se retiene a la persona de acuerdo a la norma para ser identificada, y al no encontrarse registro de su permanencia temporal en nuestro país o no haberse registrado de acuerdo a la norma dispuesta por el gobierno, se acredita que es una persona irregular, y peor aún si se encuentra pues o ha sido retenido en una situación de, digamos, posible acto delincuencial o criminal. Entonces, esta persona es dispuesta y se pone a disposición de la autoridad migratoria y le abre un proceso sancionador. Asumamos que se emite la resolución de expulsión inmediata en las 24 horas. Tendríamos que esperar que una persona vaya al avión o vaya a la frontera para ser expulsado. Nosotros tenemos conocimiento de que Ecuador y menos Colombia va a permitir de que pasen por su territorio a través de un corredor humanitario. Ellos ya así lo han expresado. Y lo que nos quedaría solamente sería la vía aérea. Tendríamos que tener la logística, la infraestructura para que dentro de las 24 horas, porque pasado este tiempo, estas personas, de acuerdo al derecho constitucional, podrían interponer una acción de garantía en base a su libertad. Entonces, yo veo bastantes dificultades para que se pueda llevar a cabo eficientemente esta norma ordenada por el gobierno. Ahora, la norma también señala un conjunto de sanciones, ¿no?, que pueden aplicarse tanto a infractores como a delincuentes, ¿no? ¿Qué sanciones contempla esta norma? Las sanciones
las sanciones son administrativas que derivan en una expulsión o retiro voluntario de nuestro país. Pero hay que ser bastante claros. Una persona que se encuentra detenida o retenida por un tema irregular o por haber participado en un acto delictivo y que no va a ser pues por voluntad propia que se vaya a retirar del país, va a tener que ser expulsado. En ese sentido, la sanción es muy clara. La expulsión es una medida dictada por el gobierno y debe ejecutarse dentro de las 24 horas. ¿Y esto se ejecuta a través de una audiencia única? ¿Esto es así? Así es. De acuerdo a las disposiciones emitidas el día de ayer en el Judicial peruano, se va a producir una audiencia única, compuesta por dos partes. La parte incriminatoria, es decir, los cargos que se imputan a la persona que está siendo dispuesta por la autoridad migratoria, y finalmente una parte sancionadora, es decir, cuál va a ser la sanción que le va a imponer la autoridad migratoria a esta persona o extranjero que se encuentra irregular en una situación contraria a la ley en nuestro país. Entonces, esta sanción debe ser cumplida dentro de las 24 horas. Ahora, la norma distingue entre aquellos que tienen una situación irregular, que han ingresado al país por razones de trabajo, por razones de llegar para, de una u otra manera, establecer y tener un horizonte mucho más mejor para su familia, distingue de los que delinquen, los que forman parte de la criminalidad organizada. ¿Distingue esta norma? Sí, por supuesto que lo distingue. Y también hay que ser bastante claro, señor José Hernández. Hay mucha gente que ha venido a nuestro país a trabajar, a demostrar una vida ordenada, pero lamentablemente hay muchas personas que han venido pues a delinquir. Y lamentablemente también, vuelvo a repetir, gracias a la percepción de la ciudadanía, parecería que fueran pues la gran mayoría, ¿no? Entonces, estas personas no se han registrado, no han cumplido con registrarse o tener el permiso temporal de permanencia o permanencia temporal en nuestro país. Entonces, las razones son evidentes. Tratan de ocultarse de la autoridad, tratan de no ser ubicados. ¿Por qué? Las razones son porque es muy posible de que tengan pues unas actividades contrarias a la ley. No digo que todos, pero es muy posible que la gran mayoría. Entonces, una vez de que la autoridad policial los ponga a disposición de migraciones, esta autoridad de migraciones va a tener la función de emitir una resolución. Eso es lo que estábamos conversando. Y en el caso que alguno de estos ciudadanos quiera apelar o quiera cuestionar la decisión, ¿tiene esa posibilidad? Por supuesto. De acuerdo a la Constitución, toda resolución administrativa o judicial puede ser apelada. Sin embargo, una vez terminada la audiencia y si la autoridad migratoria dispone la expulsión inmediata de este extranjero o de esta persona fuera del territorio nacional, la persona afectada puede interponer un recurso de apelación, pero sin que se suspenda la ejecución. Interesante lo que nos está explicando, porque hubiera sido pertinente que el gobierno nos explique cómo se va a aplicar esta normatividad, ¿no? Sobre todo dentro del marco legal, pero también explicándonos cómo es que va a procederse en 24 horas, cosa que usted que es muy difícil. Correcto. Muy difícil. Seamos claros, señor Hernández. Si el gobierno no puede solucionar el tema de los pasaportes, un tema sencillo, las personas para poder tener un pasaporte, ¿cuántos días, semanas o meses tenemos que esperar para una cita? El gobierno no puede, hasta la fecha, solucionar el problema de los pasaportes. Y va a poder solucionar el problema de la expulsión de cientos de miles de personas extranjeras que se encuentran de forma irregular en nuestro país. Desde mi punto de vista, y es evidente que más tiene esta ley
un carácter populista que efectivista. Esperemos que los resultados puedan ser diferentes, porque la ciudadanía lo que quiere son resultados en base a la lucha contra la inseguridad, en base a la lucha contra el crimen organizado, ¿no? Eso debe quedar claro, ¿no? El objetivo y lo que se busca es generar condiciones de seguridad, ¿no?, ante el avance de la criminalidad organizada en nuestro país, ¿no? Pero esto también puede dar lugar a que se cometan algún tipo de excesos, doctor. Esperemos que no, porque eso sería muy grave, ¿no? Porque ya despertaría, digamos, las alarmas en las instituciones o organismos internacionales. Entonces, dentro de un marco de un debido proceso, dentro del marco constitucional, respetando los derechos de las personas, porque también son seres humanos que merecen respeto, dadas las condiciones de un ser humano, de una señora, de un señor, de los hijos que puedan tener también en nuestro país. Pero también ellos son conscientes de que si no se han registrado, no han cumplido con las disposiciones emanadas por la autoridad ejecutiva del gobierno, por el Poder Ejecutivo, de registrarse, de sacar su carnet, de inscribirse en los sistemas de inmigraciones, como se ha dado unos plazos bastante amplios, bastante mesurados para que puedan cumplir todo con esta disposición, ellos son conscientes de que a una forma u otra han faltado en el cumplimiento de la norma, y también pues a toda acción siempre hay una reacción por parte de la ley, ¿no? Usted comenzaba esta conversación explicando que los gobiernos de Ecuador y Colombia tienen una postura respecto a las decisiones que se están adoptando en el Perú, ¿no? Ellos no van a asumir ni siquiera ser una suerte de corredor, ¿no? Entonces, ¿qué puede pasar? Y le pongo un ejemplo claro, una casuística real, cuando se quiera transportar vía aérea a las personas que son expulsadas del país. ¿Qué pasa si Venezuela no los acoge? Bueno, ya eso es un tema de coordinación por parte del gobierno peruano, la Cancillería, con la República de Venezuela. Pero esto es una medida, hay que ser claro, señor Hernández, es una medida improvisada, ¿no? Una medida populista, porque esto se hubiese coordinado mucho antes, de ejecutarse o dictarse esta ley. Lo único que nos quedaría sería el transporte aéreo por parte de la autoridad peruana para la expulsión de estos extranjeros. Pero la pregunta es, ¿serán recibidos por el gobierno de Venezuela? Si estamos hablando dentro de 24 horas para la expulsión, ¿tendríamos que esperar que se llene un avión para que pueda partir a Venezuela, o van a partir uno por uno? Eso va a ser imposible materialmente, ¿no? Entonces, estas medidas definitivamente son buenas, pero tienen que darse dentro de un marco de la realidad de nuestra infraestructura, de nuestra logística, de nuestro presupuesto. Y esperemos de que sean ejecutadas como indica la ley. Lo que busca finalmente esta norma es mejorar la percepción de la seguridad y expulsar a las personas que se dedican a actos ilícitos, a actos criminales, que por supuesto, con justa razón, el Estado peruano está en la función y facultad de buscar la seguridad ciudadana, el bien común y sobre todo la seguridad pública, ¿no? Muy bien, doctor Jair Rodríguez, como siempre muy reconocido por esta comunicación, esta explicación bastante didáctica frente a este decreto que dispone la expulsión de delincuentes extranjeros en 24 horas. Yo le agradezco la gentileza, muy amable. Encantado de estar con ustedes. Muy buenos días. Buen día. Conversamos con el doctor Jair Rodríguez, abogado penalista, especialista en temas de extradición. RCR